Si entras hoy en Lowe's o Ace Hardware, tomas una llave inglesa Craftsman y a primera vista te resultará familiar. El logotipo rojo y negro sigue ahí. El nombre aún evoca confianza, fiabilidad y la tradición familiar en los talleres mecánicos estadounidenses. Para muchos, Craftsman sigue sonando como la marca de herramientas que su padre guardaba en el cajón, la que su abuelo consideraba indispensable, la que venía con una garantía de por vida tan sólida que casi parecía irreal. Pero ese Craftsman ya no existe. Lo que queda es una marca, una de las más reconocibles en la historia de las herramientas estadounidenses, estampada en productos que muchos usuarios profesionales ya no toman en serio. Las herramientas son diferentes. La garantía es diferente. La historia de su fabricación es diferente. Y, quizás lo más importante, las personas detrás de la marca son diferentes. Esta no es solo la historia de una empresa en decadencia, es la historia de cómo una de las marcas más confiables de Estados Unidos fue desmantelada, vendida, rediseñada y monetizada, hasta que la reputación forjada durante casi un siglo ya no se correspondía con lo que ofrecía en sus estanterías. Para entender lo que le sucedió a Craftsman, hay que partir de un hecho que la mayoría de la gente nunca llega a conocer. Sears nunca fabricó herramientas Craftsman. No al principio, no en los años de gloria. No cuando la marca significaba algo. Desde el lanzamiento de Craftsman, en 1927, Sears operó como la marca en la caja, no como la empresa que fabricaba las herramientas. Estas eran elaboradas por una red de fabricantes estadounidenses especializados, empresas con amplia experiencia industrial y generaciones de conocimiento práctico de la producción. Sears creó los estándares, controló las especificaciones, gestionó la distribución y mantuvo la relación con el cliente. Sin embargo, las herramientas eran forjadas, afiladas, templadas y ensambladas por fabricantes estadounidenses cuyos nombres la mayoría de los compradores desconocían. Western Forge, en Colorado Springs, fabricaba destornilladores. Moordrop Forging fabricaba llaves inglesas. Danaher producía llaves de vaso y trinquetes. Otras empresas contribuyeron en diferentes categorías a lo largo de las décadas. Sears era la tienda física y la responsable de la marca, pero la calidad provenía de estos fabricantes y de los trabajadores de sus fábricas. Ese sistema funcionó durante más de 80 años. Funcionó porque Sears comprendió algo que muchas corporaciones olvidaron después. Una marca solo se mantiene fuerte si el producto que la respalda hace honor a su nombre día tras día. Craftsman se convirtió en leyenda no solo por la publicidad, sino porque sus herramientas eran duraderas. Sobrevivieron a garajes, granjas, obras de construcción, talleres mecánicos y a la herencia familiar. Se usaron intensamente, se maltrataron aún más, y aún así gozaban de la confianza de sus dueños. En muchas familias, Craftsman no era solo una compra, era algo habitual, y la garantía pasó a formar parte del mito. Durante décadas, la garantía de por vida de Craftsman fue tan sencilla y generosa que rozaba lo increíble. Si una herramienta manual se rompía, muchos clientes podían ir a Sears y obtener un reemplazo sin apenas complicaciones, sin interminables formularios, sin laberintos de centros de atención telefónica, sin trámites burocráticos. Simplemente una herramienta rota en una mano y una de repuesto en la otra. Esa reputación convirtió a Craftsman en algo más que una marca. Se convirtió en un símbolo cultural de los valores estadounidenses. No era barato ni de altísima gama, sino fiable, justo y construido para durar. Entonces, Sears comenzó a colapsar. Y con el colapso de Sears, Craftsman dejó de ser tratada como un legado digno de protección y comenzó a ser tratada como un activo digno de explotación. El punto de inflexión llegó en 2005 cuando Eddie Lamport, un multimillonario del sector de los fondos de cobertura,
a través de ESL Investments. Fusionó Kmart y Sears para formar Sears Holdings. Lampard no era un comerciante en el sentido tradicional, sino un financiero. Analizaba las empresas desde la perspectiva de los activos infravalorados, los balances, el potencial de liquidación y la ingeniería financiera. Y Sears tenía activos por todas partes. Contaba con bienes raíces. Tenía marcas famosas. Tenía una enorme presencia minorista. Tenía memoria institucional. Pero bajo este nuevo tipo de liderazgo, esos elementos no se consideraban principalmente como los cimientos para reconstruir el negocio. Se veían como piezas de valor que podían separarse, aprovecharse, venderse, escindirse o monetizarse. Durante los años siguientes, Sears se fue desmoronando desde dentro. Las valiosas propiedades comerciales se integraron en una estructura de inversión inmobiliaria, y Sears tuvo que pagar para ocupar edificios que antes le pertenecían. Se vendió Land's End, se vendió The Earth, se separaron otras divisiones, se recaudó capital, pero el negocio minorista principal siguió debilitándose. Las tiendas se deterioraron. La inversión se agotó. Empleados y clientes presenciaron de cerca el declive, mantenimiento deficiente, equipos averiados, falta de personal y una experiencia de compra que ya no se correspondía con lo que Sears había sido. La empresa ya no funcionaba como un minorista que luchaba por recuperar relevancia. Cada vez se parecía más a una cáscara financiera organizada para extraer valor de lo que aún quedaba. Y entre las cosas más valiosas que Sears aún tenía, Craftsman ocupaba un lugar destacado. Aunque las tiendas Sears estaban perdiendo relevancia, el nombre Craftsman seguía siendo importante para millones de estadounidenses. Aún conservaba un gran valor emocional. Aún evocaba recuerdos de calidad. Aún transmitía confianza. Eso lo hizo vendible. En enero de 2017, Sears anunció la venta de la marca Craftsman a Stanley Black & Decker, en una operación valorada en aproximadamente $900 millones. Sobre el papel, parecía un punto de inflexión crucial. Una gigante de las herramientas adquiría una marca emblemática anquedanada. Muchos consumidores asumieron que este sería el momento en que Craftsman resurgiría. Una empresa manufacturera de prestigio había tomado el control. Sin duda, la marca finalmente se reconstruiría. Pero para cuando se produjo esa venta, el daño ya era profundo. El declive de la calidad de Craftsman no comenzó con Stanley Black & Decker. Había empezado años antes, cuando Sears aún controlaba la marca. Entre 2009 y 2010, la presión sobre los costes y el declive empresarial impulsaron la deslocalización de la producción. Herramientas que durante mucho tiempo se habían asociado con fábricas estadounidenses empezaron a fabricarse en el extranjero, incluyendo China y Taiwán. Los proveedores de siempre fueron desplazados. El antiguo ecosistema industrial que había ayudado a definir a Craftsman empezó a desmoronarse. No se trató simplemente de un cambio de proveedores, fue un cambio de filosofía. Durante generaciones, Craftsman se había basado en la premisa de que la consistencia y la confianza eran fundamentales. Ahora, la prioridad era la contención de costos. Los márgenes importaban más. El logotipo se mantenía, pero la base industrial que lo sustentaba se estaba debilitando. Western Forge es uno de los ejemplos más claros. Durante décadas, Western Forge fabricó destornilladores y herramientas manuales Craftsman en Colorado Springs. La empresa y sus trabajadores formaban parte de la fuerza laboral invisible que sustentaba la identidad de la marca. Pero cuando Sears cambió su proveedor y posteriormente vendió la marca, esa larga relación se rompió. Western Forge perdió a su mayor cliente. El público seguía viendo la marca Craftsman en las herramientas, pero las personas que habían dedicado su vida a fabricarlas en Estados Unidos ya no eran esenciales para el futuro de la marca. En febrero de 2020, la fábrica de Colorado Springs
vinculada a ese legado, cerró sus puertas, dejando sin empleo a los trabajadores que aún permanecían en la empresa. Fue el fin de una historia manufacturera que la mayoría de los consumidores desconocía, a pesar de que había contribuido a consolidar la reputación de Craftsman durante décadas. Y Western Forge no fue la única víctima. A medida que Sears se desmoronaba y la cadena de suministro de Craftsman cambiaba, otros fabricantes del ecosistema se desestabilizaron. Los fabricantes de sistemas de almacenamiento de herramientas, los fabricantes de martillos y las marcas industriales tradicionales, vinculadas al antiguo modelo de producción en masa de Sears, sufrieron una gran presión. Algunos cerraron, otros redujeron su tamaño, otros desaparecieron. Lo que antes había sido un gran ecosistema interdependiente de fabricación de herramientas en Estados Unidos, perdió uno de sus pilares fundamentales. Luego llegó el segundo acto de la historia, la promesa de restauración. Tras adquirir Craftsman, Stanley Black & Decker se posicionó como la empresa que revitalizaría la marca. Públicamente, los ejecutivos reconocieron el declive de Craftsman. Admitieron que la marca había perdido relevancia. Sugirieron que había sido descuidada y que los nuevos propietarios estaban decididos a recuperarla. El elemento central de ese mensaje fue un plan, muy publicitado, para devolver la manufactura estadounidense al nivel de Craftsman. Se anunció con gran bombo y platillo la apertura de una nueva fábrica en Fort Worth, Texas. La empresa destinó alrededor de $90 millones al proyecto. La promesa era ambiciosa. A las llaves de Carraca, los dados y las llaves inglesas Craftsman volverían a fabricarse en suelo estadounidense. La producción se impulsaría mediante tecnología de forja avanzada. Se crearían cientos de puestos de trabajo. La campaña se basó en gran medida en el atractivo emocional de hecho en Estados Unidos con materiales globales. Para quienes habían presenciado el declive de Craftsman, este era justo el tipo de anuncio que querían escuchar. Sonaba a rendición de cuentas. Sonaba a renacimiento. Sonaba a una empresa que por fin reconocía que una marca con tanta tradición no puede sobrevivir eternamente solo con nostalgia. Pero la fábrica nunca cumplió su promesa. Tras bambalinas, el proyecto de Fort Worth se topó con serios problemas operativos. El equipo especializado de forja se convirtió en el centro de una disputa. Posteriormente, los registros judiciales revelaron litigios relacionados con las especificaciones de las prensas de forja y fallos contractuales. Los problemas técnicos se convirtieron en problemas comerciales, y los problemas comerciales en problemas estratégicos. Antes de que la fábrica pudiera producir a una escala significativa, el proyecto estaba prácticamente muerto. En marzo de 2023, la planta de Fort Worth cerró sus puertas. Los trabajadores perdieron sus empleos. El resurgimiento de la manufactura American Craftsman no culminó con líneas de producción exitosas, sino con un lanzamiento industrial fallido y un embrollo legal. Y el momento elegido lo empeoró aún más. Mientras Fort Worth atravesaba dificultades, Stanley Black & Decker se enfrentaba a una grave crisis propia. Durante el auge de la demanda de los consumidores en plena pandemia, la empresa había acumulado enormes niveles de inventario. Cuando las condiciones cambiaron, se encontró con miles de millones en existencias sobrantes y una intensa presión sobre sus beneficios. La reducción de costes se convirtió en la nueva prioridad. Se cerraron instalaciones, se recortaron puestos de trabajo, la reestructuración operativa a gran escala sustituyó al discurso de revitalización de la marca. La corporación que había prometido reconstruir Craftsman ahora estaba lidiando con problemas financieros internos. Entonces, ¿qué es exactamente Craftsman hoy en día? Para muchos compradores, se trata de un logotipo familiar asociado a un producto desconocido. Recorre el pasillo y observa el sello del país de origen. Muchas herramientas ahora provienen de China o India. Algunos productos pueden ser aceptables para uso ocasional,
Pero la marca ya no tiene el mismo prestigio entre los mecánicos profesionales y los compradores de herramientas con experiencia. En foros, conversaciones en talleres y entre quienes realmente dependen de sus herramientas a diario. Craftsman ya no es la recomendación automática que solía ser. Esa pérdida de confianza no es meramente anecdótica, refleja un colapso más generalizado de la percepción. Una marca que alguna vez fue considerada sólida, confiable y orgullosamente transmitida de generación en generación, ahora debe luchar contra el escepticismo en el mismo mercado que alguna vez dominó. Y cuando una marca de herramientas pierde la confianza, pierde lo que más le importaba. Las herramientas no son moda. La gente no las compra solo por el logo, las compran porque un fallo cuesta tiempo, dinero y frustración. Y luego está la garantía. Para las generaciones mayores, la garantía de Craftsman era uno de los argumentos de venta más sólidos en la historia del comercio minorista. Era sencilla, reconocida y amigable para el cliente. Hoy en día, muchos clientes describen un proceso mucho más complicado, un personal de tienda confundido, políticas de reemplazo poco claras, derivaciones a líneas de atención al cliente y situaciones en las que el reemplazo ofrecido se siente como un producto inferior en lugar de un intercambio equivalente. Eso importa porque la garantía nunca fue solo una política, era parte de la identidad de la marca. Les decía a los clientes, respaldamos esto. Una vez que ese sentimiento desaparece, el logotipo por sí solo no puede sostener el mensaje. Si Craftsman ya no es lo que era, ¿qué deberían hacer ahora los compradores? En realidad, existen 3 caminos prácticos. La primera es comprar ropa vintage. Para muchos compradores experimentados, las mejores herramientas Craftsman disponibles hoy en día no son nuevas. Se trata de herramientas antiguas fabricadas en Juju en las décadas de 1980, 1990 y principios de la de 2000, antes de los importantes cambios en la cadena de suministro y de que la marca se desvinculara del sistema industrial que la creó. Estas herramientas aún se pueden encontrar en ventas de garage, mercadillos, subastas y mercados de segunda mano. Suelen llevar el sello USA, y muchas fueron fabricadas por los mismos fabricantes estadounidenses que hicieron de Craftsman una marca legendaria. Son duraderos, de eficacia probada y cada vez más apreciados por quienes saben distinguir la diferencia. La segunda opción es analizar las empresas que están cubriendo el vacío que dejó Craftsman. Tecton se ha labrado una reputación ofreciendo transparencia en el abastecimiento, una calidad sólida y una garantía sencilla. Right Tool ha mantenido una fabricación estadounidense de alta calidad profesional durante décadas. En el sector de los alicates, empresas como Knipex y Chanalog siguen ganándose la lealtad de sus clientes porque continúan centradas en fabricar herramientas fiables para los trabajadores. Estas marcas no heredaron la antigua reputación de Craftsman, tuvieron que forjarla o mantenerla. Y ese es el punto. La confianza en el mundo de las herramientas debe provenir del rendimiento, la consistencia y la responsabilidad, no de un logotipo que vive de una reputación construida por fábricas y trabajadores que ya no fabrican el producto. El tercer camino es el más sencillo y el más difícil: dejar de comprar basándose en la memoria. No de por sentado que un nombre con historia equivale a la misma calidad. No de por sentado que la propiedad corporativa implica un compromiso corporativo. No de por sentado que un logotipo familiar significa que los mismos estándares de fabricación, materiales o cultura de garantía siguen vigentes. Comprueba el sello AN. Comprueba dónde se fabricó, comprueba quién es el propietario de la marca, comprueba cómo funciona la garantía actualmente, no cómo funcionaba hace 20 años, y presta atención a si el producto actual justifica el precio que se pide por el AN, porque la caída de Craftsman no fue un accidente misterioso, no fue una tragedia repentina e inevitable causada únicamente por la competencia extranjera
o los cambios de la época. Fue el resultado de decisiones financieras, decisiones de propiedad, decisiones de abastecimiento y decisiones de liderazgo. Una marca construida durante casi un siglo fue tratada primero como un activo corporativo para monetizar y luego como un vehículo de marketing para revivir, sin restaurar por completo la esencia que la hacía importante. Lo más triste es que la antigua confianza aún perdura en la mente de quienes recuerdan lo que Craftsman solía ser. Ese recuerdo sigue impulsando las ventas de herramientas, incluso cuando el producto ya no merece la misma confianza. Y en algún lugar, en este preciso instante, un comprador primerizo está entrando en una tienda, viendo ese famoso logotipo y creyendo que está entrando en la misma tradición en la que confiaron sus padres o abuelos, pero no están comprando el antiguo Craftsman. Están comprando los restos de un nombre que sobrevivió más tiempo que el sistema que lo hizo grande. Esa es la verdadera lección aquí. Una gran marca se construye con trabajadores, fábricas, estándares y décadas de constancia. Pero una vez que los dueños dejan de respetar esos valores, la marca puede desmoronarse poco a poco, mientras que el logotipo sobrevive lo justo para seguir vendiendo. El nombre permanece, el recuerdo perdura, la reputación resuena, pero los cimientos han desaparecido. Craftsman fue en su día sinónimo de herramientas estadounidenses fiables, respaldadas por una garantía en la que la gente confiaba. Hoy en día, para muchos compradores exigentes, representa una advertencia de que el patrimonio puede monetizarse, una advertencia de que la confianza puede agotarse, una advertencia de que un nombre famoso puede perdurar más que la cualidad que lo hizo famoso. Así que, antes de pagar por la nostalgia en un empaque moderno, dale la vuelta a la herramienta Lea el acero, Lee, Els, y asegúrese de que el nombre por el que está pagando aún se esté haciendo honor.